Nuestro versículo base es en Marcos 6:35 en adelante. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Mire qué tan lindo es el Señor, los versículos donde quiere que aprendamos acerca del diezmo. Antes de comenzar, quisiera decir que no soy digno de traer este mensaje, que estoy entendido con la palabra cuando dice que hay que sacar primero la viga que tenemos en nuestros ojos antes de sacar la basurita que está en el ojo de nuestro hermano. Pero este tema el Señor lo pone en mi corazón porque hay necesidad de expander, hay necesidad de llenar más de conocimiento al pueblo. El diezmo es uno de los temas más complicados para la iglesia y el punto indiscutible de crítica de los no cristianos, quienes se mofan e insultan a aquellos cristianos que dan de su diezmo a la iglesia. No se vaya, escuche este estudio, no lo cambie, no se vaya a aburrir tan fácil. El cristiano primero para edificarse y el no creyente para tener entendimiento, conocer más a Dios y llegar al arrepentimiento. Es por eso que es muy importante conocer la palabra de Dios desde sus formas más básicas, como por ejemplo una clase de escuela dominical donde se enseña en forma histórica la Biblia a nuestros niños, las formas más complicadas y difíciles que son estudios profundos bíblicos o documentales cristianos, y el método infalible, la dedicación suya a escudriñar la palabra con la guía del Espíritu Santo, que al final es el único que le dará la enseñanza que edifica su espíritu. Antes que el dicho knowledge itself is power fuese un dicho en inglés que traducido más o menos sería como el conocimiento es poder, que en una forma simple significa tener ventaja sobre alguien por el simple hecho de haber tenido acceso al conocimiento, sabiduría o información antes que otro. Un ejemplo rápido. Usted deja las llaves de su auto dentro de su carro. Después de tratar por horas y horas tratando de abrir su auto, decide llamar a un cerrajero, a quien le toma abrir su auto menos de 5 minutos y le cobra $100. Y usted muy enojado le dice: si no le costó nada abrir el auto, ¿por qué me cobra tanto? El cerrajero le dice: porque yo sé cómo abrir los autos. Sí entiende por qué el conocimiento es poder. Por eso Dios dijo en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El estudio en sí no es para desanimar a los que con amor y fervor dan su diezmo, con voluntad, ni tampoco es munición de ataque para los que no están de acuerdo con no dar nunca más el diezmo. Este estudio se divide en tres partes: el origen del diezmo, la obligación de los pastores con el diezmo de la congregación y el entendimiento de la congregación para no ser engañados. El origen de la primera mención del diezmo es en Génesis 14:20, cuando Abraham le da los diezmos de todo lo que tomó de la lucha contra los reyes que se llevaron a Lot y a su familia. Le da los diezmos al sacerdote Melquisedec. Se muestra a un Abraham bondadoso con la misericordia de Dios al darle la victoria con tan solo 300 hombres que tomó Abraham para liberar a Lot y su familia, a criados y gente del pueblo de Sodoma y Gomorra. Este hecho
es un ejemplo cómo por agradecimiento el diezmo se dio sin ninguna obligación por parte de Abraham, y que nunca hubo un voto o promesa de darlo, sino por agradecimiento puro. En el mismo momento de la reunión, Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Luego, no se menciona nunca más Melquisedec y el diezmo. Dentro de unos años más tarde, vemos a Jacob pedir a Dios que bendiga su caminar y que de la bendición que reciba apartará de todo el diezmo para Dios. Acompáñame a Génesis 28, del 20 al 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En la forma que Jacob ofrece su diezmo, pareciera ser una lista de condiciones. Si fuera con él, si guardase mi viaje, si le diera de comer, si volviera en paz a la casa de su padre, él daría su diezmo. Pero el enfoque es que Jacob dice que Jehová será su Dios, y por las bendiciones que Dios dará, es que el diezmo es la forma física en que Jacob reconoce que Jehová es su Dios. Jacob da su diezmo como reconocimiento que hay un Dios sobre él. Jacob no fue obligado por una congregación, lo ofreció a Dios por voluntad propia, en un voto de fe que Dios cumpliría con lo que Jacob esperaba en Jehová. Nos movemos más rápido en el tiempo y luego llegamos al tiempo de la ley, donde se instaura el diezmo como obligación de Israel de proveer para la tribu de Leví, quienes no heredarían tierras, y la tribu entera se encargaría de servir como sacerdotes y guías del pueblo. Esta pequeña explicación se comprende por qué la necesidad del diezmo fue puesto como parte de la ley. Aun cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto y lo vistió, le dio victorias contra las naciones que se oponían en su camino, y las diferentes generaciones vieron cómo Dios hizo milagros entre ellos, escucharon la voz de Dios en medio de ellos, y aun así se descarriaban y buscaban a otros dioses. La ley les hacía recordar que tenían que dar el diezmo en obligación, respaldada por la misma ley, para que no se olvidaran de sus hermanos. Por medio de Moisés y recordado por Josué, Jehová Dios dijo que Leví no heredaría tierra. En palabras de Dios mismo les dijo que él sería su heredad, y también el sacerdocio sería su heredad. Era necesario poner en la ley el diezmo. Israel muchas veces se fue en pos de otros dioses. Israel se olvidaba prontamente de que Dios era su Salvador. Israel olvidaba prontamente que necesitaba ayudar al huérfano, que necesitaba ayudar a la viuda. Era necesario ponerlo en la ley. Dios sabía de que Israel, sin tener un recordatorio, se olvidaría. Se olvidaban de Dios y no se iban a olvidar de la ley. Se iban en pos de todo menos de Dios y no iban a olvidar la ley. Por eso es que estaba por escrito. Por eso es que se les dio, porque había una necesidad de que se cubriera a la otra tribu de Leví, quienes no tenían heredad física, no tenían tierras. Por eso era lo necesario de tenerlo en la ley. Pero escuche, aunque el diezmo era uno, existieron en el tiempo de la ley tres formas o tres categorías como el diezmo era utilizado. La primera, todos los diezmos eran para Dios, pero pasan a ser heredad de los levitas. Es decir, no hay un diezmo para Dios y luego uno para los levitas, completando un 20%. La segunda categoría, se traía el diezmo
a la ciudad que Dios indicaba, y podían los que traían el diezmo consumir de lo que ellos mismos proveían, y de lo que sobraba de eso quedaba para el uso del templo y los levitas. Deuteronomio 14, 22 en adelante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar de Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comeréis ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. El tercer uso del diezmo era cada 3 años. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerá y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios pedía que se sacase a las puertas de todo Israel el diezmo, y se repartía a todo levita, pero aún más ese diezmo era para el peregrino, para el huérfano y la viuda. Y por hacer esto, Dios decía, bendeciría todas las cosas que los israelitas hagan con sus manos. Si aún tiene dudas, le explico de una manera más simple cómo es que funcionaba el diezmo en esas 3 formas. Usted tiene un sueldo cada mes. Del sueldo aparta el diezmo, o mejor dicho, el 10% cada mes. Un ejemplo, enero 200, febrero 200, y así consecutivamente, marzo, abril, mayo. Hace lo mismo. $200 cada mes, pero llega junio y ese 10% en el 6º mes se utiliza para celebrar en la iglesia las bendiciones que Dios ha dado a usted y a su familia y a sus hermanos en Cristo. Luego continúa julio, da 200, agosto da 200, pero al llegar diciembre, ese diezmo de 200 se repartiría para los pobres y necesitados. Es decir, no dará en junio y en diciembre doble diezmo, doble porción. Es decir, 200 para Dios y 200 para repartir a los pobres, haciendo un total de $400. Era el mismo diezmo, pero en diferentes utilidades. El mismo diezmo, pero destinado para ciertas cosas. Pero en nuestros días, el diezmo difiere según la cultura y el lugar. Entonces es aquí donde llegamos a una fórmula matemática muy extraña. Póngame atención que aquí el estudio se pone más interesante. A menos uso y entendimiento de la palabra, más diezmos y ofrendas. A más uso y entendimiento de la palabra, menos diezmos y ofrendas. Ahora entiende por qué usé el dicho, el conocimiento es poder. Porque muchas personas que llegaron a este conocimiento antes, lo han utilizado para sembrar miedo, lo han utilizado para gobernar encima de otros, porque como llegaron a ese conocimiento antes, ahora pueden cobrar lo que ellos quieran. Es así como se está mostrando el diezmo en la iglesia. Como esa persona que está arriba conoce toda esta información, ahora tiene poder, y es por eso que Dios dijo, mi pueblo fue destruido por no tener conocimiento. Eso es la importancia de escudriñar la Biblia.
porque muchos cristianos, al conocer la palabra de Dios, ya no quieren diezmar. Los inconversos, al conocer de la Biblia, la utilizan para atacar y humillar a los fieles. Comentarios como tu diezmo le está pagando la casa al pastor, o comentarios como si das el diezmo y estás pagando una membresía en la iglesia, y la palabra de tu Dios no es gratis, y los que no conocen de la palabra son presas de instituciones religiosas que se aprovechan de sus miembros. Frases como le está robando a Dios y agradezca que no estamos en el tiempo de la ley, si no usted tendiera que dar el 23%. Es una directa para todas las iglesias de la prosperidad, que te martirizan con la frase si no diezmas no eres salvo y no irás al cielo. Estos se dedican a desangrar los bolsillos de sus fieles, usan la palabra de Dios como martillo, aplastando a sus miembros, quienes por desconocimiento temen defraudar a Dios sin que los líderes de esa iglesia sean verdaderos sacerdotes del Dios Altísimo, quienes, por cumplir una nómina, tengan que asustar al pueblo en dar el diezmo. A todas esas gentes que son corruptas, les digo, doy el diezmo porque soy salvo. No soy salvo porque doy el diezmo. No es un 23% como se nos decía anteriormente. Ya le expliqué cómo funcionaba el diezmo en el tiempo de la ley. Eran 3 diferentes utilidades. Eran 3 formas en que ese mismo diezmo se hacía. Pero continuemos con el estudio. Ahora vayamos a la segunda parte. La obligación de los pastores con el diezmo de la congregación. Y para esto, acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 36 al 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Al igual que en el versículo 36 de Marcos 6, los discípulos le dijeron a Jesús, despídelos para que vayan a comprar pan, como más o menos desobligándose de servir a sus seguidores, como no queriendo tomar las riendas del asunto. Así están los líderes de la iglesia. Predican que Dios es el proveedor, como el rey del oro y la plata, pero no caminan por medio de la congregación para ver si hay necesidad entre su misma congregación. No hacen la pregunta, hermano, ¿tiene para comer? ¿Tiene para pagar su renta? ¿Sus niños ya comieron? La gran mayoría de iglesias, grandes o chicas, no hacen eso. No hacen lo que dice Mateo 25 del 35 al 40. Acompáñeme a Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Entiende? La necesidad de tener sabiduría, la necesidad de saber llevar todo en la iglesia de una forma que sólo el Espíritu Santo puede dar. Cuando un varón es llamado para el pastorado, tiene que reconocer que su camino no será para nada fácil, que el mundo y Satanás están en contra de él. La lucha será cuesta arriba, pero sobre todo el pastorado no es
para hacer el hombre famoso, para que los fieles le rindan pleitesía, o para ganancias monetarias como muchos piensan. El pastor de la congregación tiene un deber con lo económico de la iglesia, es decir, usar inteligentemente las finanzas de la iglesia y reconocer que el diezmo, que es el centro de nuestro estudio en esta enseñanza, no es un pago por prestar servicios pastorales, ni el diezmo es recompensa por su trabajo, porque muchos corruptos en las iglesias usan mucho versículo de Primera de Corintios 9:14. Acompáñeme a Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese versículo es tan usado, pero estos hombres no citan lo que dice Primera de Corintios 9:12. Ahí mismo, abajito, en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. No se pone un obstáculo a las personas. El diezmo no tiene que ser un obstáculo. Las ofrendas no tienen que ser un obstáculo. Tiene que ser algo que la gente da de su corazón. Tiene que ser algo que la gente nace. Continúo. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Escuchó? Presenta él gratuitamente el Evangelio de Cristo, pero no se está viviendo en estos tiempos de esa manera. Si alguien quiere tomar diezmo, si los líderes quieren el diezmo de levita, denme de comer. Si estos hombres, si estos líderes de las iglesias quieren el diezmo de levita, denme de comer el maná espiritual. Trabajen diligentemente en la obra, muéstrenme el camino verdadero a Dios, porque Dios puso por guías espirituales a los levitas. Todos los errores que el pueblo cometa caen sobre el levita. Aunque en la Biblia dice que el diezmo era para la necesidad de los levitas y para todo lo necesario del templo, estaría corto el argumento de que por ser servidores de la iglesia, esta gente tiene derecho a pedir el diezmo, casi por la fuerza. El diezmo se pide como levita, entonces el pastorado siga el régimen de levita. No puede tener tierras, ni casa, ni vehículos, sino que viva solo por lo del pueblo y para el pueblo. Pruébese cada uno. Y si esto no es posible, ¿por qué el pueblo no da nada? ¿Dejará el pastor abandonada la obra porque no hay recursos o porque los recursos son limitados? El mismo Señor que multiplicó los panes para los 5,000, ¿no multiplicará los recursos del que quiere el pastorado, el ser misionero, la maestría y el evangelismo? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, denles de comer, les dio una orden, es decir, que proveyeran para ese pueblo. Los discípulos anteriormente le piden al Señor Jesús que despida a las personas para que vayan y busquen alimento, cosa que el Señor Jesucristo no pasó por alto, pues aunque ellos no tenían los recursos para darles de comer, querían desliarse de la responsabilidad de alimentar un gran pueblo. Por eso el énfasis, denles de comer ustedes. Así están los líderes de la iglesia, quienes se desligan de la responsabilidad de darle de comer al pueblo, el alimento espiritual, la guía por los caminos correctos, la búsqueda verdadera de Dios. Quieren el diezmo, pero no quieren la responsabilidad. Si los líderes de las iglesias quieren la contribución económica de la congregación, tienen que estar preparados para dar de comer. Tienen que estar dispuestos a pagar el precio del sufrimiento que conlleva ser pastor, maestro, evangelista, misionero de una iglesia. Los falsos pastores de la prosperidad
piden que el diezmo se dé. Incluso en las ofrendas sacan a relucir el versículo: si estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda en el templo y ve y discúlpate. Pero no enseñan a amar y perdonar. Y cuando Dios advierte que el sol no se ponga en su enojo, no significa que habrá una reconciliación inmediata, sino ahí está el ejemplo de Jacob y su hermano Esaú. Tuvieron que pasar años para que se reconciliaran los hermanos. Y sin embargo, Jacob le dice a Dios, a Jehová, al Señor, le dice: de los diezmos, de todo lo que tú me des, apartaré los diezmos. ¿Había reconciliación en ese momento entre los hermanos? ¿Y qué pasa con José cuando lo vendieron? ¿Había reconciliación entre los hermanos y Dios no bendició a José? ¿Quiere que la ofrenda se quede en el templo? Enséñeles que Dios ve todo, escudriña a las personas. Un pueblo con hambre de la palabra espera que sus líderes de la iglesia sean los guías, o aunque parezca que van caminando hacia atrás, el pueblo espera ser guiado por esos líderes, quienes hablan de que Dios abre las ventanas de los cielos para bendecir a su pueblo, que diezma y ofrenda, pero que ellos mismos no son ejemplo de la abundancia de ellos, porque no comprenden cómo Jesucristo, en una forma humana, dando gracias a Dios por los panes y los peces que tenía, dio gracias a Dios, y los panes y los peces fueron multiplicados, y alimentó a muchos. Al confiar en el diezmo, los líderes descuidan, número 1, la voluntad de Dios. Número 2, que Dios es un Dios de orden, y que al igual que puede crear de la nada la materia, lo que no existe, pero que a su vez dio a hombres en el pasado órdenes específicas de cuánto es la anchura y la altura de una arca, de medidas específicas para el arca del pacto, de que se usó oro y plata para utensilios del templo, que se dieron medidas, que se hicieron ajustes, pero sobre todo la responsabilidad que lleva a manejar todos estos recursos. Y eso es lo que el liderato de la iglesia ha olvidado. Ha olvidado cómo llevar un buen uso de las finanzas de la iglesia, que no se debe de derrochar los recursos que el pueblo ha dado, aunque sea la bendición de Dios en el pueblo. Al hacer esto, se lleva el pueblo a un estado de insurrección, es decir, el pueblo pide, el pueblo demanda en qué se usan los fondos de la iglesia. Y como decía un varón de la iglesia allá en Texas, personas que no son contribuyentes a la obra quieren pedir explicación del uso del dinero, porque el testimonio que da un pastor que espera que el diezmo sea que solucione todos los problemas económicos de la iglesia, en verdad no ha puesto su mirada en Dios. Cuando los problemas surgen, espirituales, físicos, económicos, se echan a correr abandonando la obra, haciendo recordar Juan 10:12. Lea conmigo, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay poder en su palabra. Quiere congregación grande, quiere congregación fuerte, y quiere que los diezmos y las ofrendas no cesen para que el alfolí esté lleno. Déles de comer, párese en la brecha y entregue el alimento espiritual a su pueblo. Líderes, no den el alimento tipo comida microondas, 5 minutos y ya está. No den alimento recalentado. Busquen a Dios para que los ministre. No sea que Dios los encuentre asalariados, esperando que el dinero de la iglesia y no Dios haga los milagros. Los diezmos son el resultado de un pueblo que reconoce que la obra se mueve y que no se estanca y que está dando frutos con la ayuda de Dios. Pero muchos líderes quieren que sus miembros ofrenden y diezmen sí o sí. Pregunta, líderes, ¿cómo eran los diezmos? ¿No eran animales y de todo grano que se cosechaba, y dinero si el diezmo o el que diezmaba vivía lejos del templo, y que el fin de los diezmos
es decir, los animales, era para sacrificios de Dios, por encima de otras ofrendas y sacrificios a Dios. No los levitas sacrificaban el diezmo de los animales que pasaba debajo de la vara, pero al pueblo no se le enseña que es el dar con amor, y el pueblo no quiere hacerlo porque son obligados, no son enseñados. Los líderes enseñan Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Maldicen a un pueblo que se pone temeroso, que se pone ansioso y no desea ofrendar. Ve por qué le dije anteriormente que el conocer la palabra de Dios es importante y que para muchos el no conocerla crea que se hagan este tipo de situaciones donde se maneja la mente de las personas y no el corazón. Pero en vez de enseñarles lo que dice Malaquías 3, 8, 10, ¿por qué no muestran lo que dice Malaquías 1, 2? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Está diciendo Jehová anteriormente a Malaquías 3 que Él nos ha amado. Pero alguien dirá, eso no era para nosotros, era para Israel. Y Dios les decía, les llamaba la atención porque se ponían rebeldes. Pero no les llamaba la atención a ellos en ese capítulo, dado los diezmos. Y Malaquías 3, 8 al 10 no dice, ustedes, la nación entera, me han robado y lo usan para dirigir el pueblo. Pero no usan Malaquías 1 para dirigir el pueblo a que ame a Dios, que no saben que elegir solo lo que conviene de los versículos de la Biblia lleva a peleas y a malas interpretaciones. Cada vez que se obliga o se da a entender que Dios maldice a las personas que no diezman, están creando rebeldía en el pueblo y hacen que las ofrendas sean desagradables a Dios, que las personas no lo hagan de su voluntad propia, sino que lo hacen de mala gana y enojados, y ya no es una cosa de bendición, sino de sacrificio. Tienen que sacrificar el dinero de la renta, tienen que sacrificar el dinero de la comida, el dinero que podrían utilizar para comprar su ropa o medicinas. Un sacrificio, todo es sacrificio, el levantarse a trabajar, el sacrificio de completar la semana, el sacrificio después de pasar por todos esos problemas, dar el diezmo a Dios, lo dan de mala gana o por miedo. No enseñan lo que puede suceder si uno diezma de una mala manera. Comparemos los diezmos que eran lo que daban en el tiempo levítico con la manera en que se hace en este tiempo. Acompáñenme a Isaías 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiere sacrificios. El Señor no quiere sacrificios. Quiere que lo hagamos de amor. Quiere que lo hagamos de una manera de acción de gracias. Eso no lo enseñan. Tampoco si sigo en el versículo 13 de Isaías 1. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Cuando el pueblo no se le enseña, cuando no se le da la verdadera palabra, como tiene que ser, correcta, justa y con amor, el pueblo no lo hace de una buena manera. Pero si usted le enseña correcto todo lo que tiene que hacer, ellos actuarán de la misma manera. Líderes de las iglesias, no hagan vana y aborrecible las ofrendas y diezmos a Dios. Aprendan de Isaías. El Señor no quiere más sacrificios. Es un sacrificio para algunos ofrendar cada día y diezmar cada mes. Ustedes, líderes,
hacen abominable el sacrificio que la gente hace a Dios. No buscan que Dios sea su suplidor. Ponen los ojos en los 200 denarios. Quieren que los problemas se resuelvan con el dinero de la iglesia. Jesús dijo, denles ustedes de comer. No dijo, cobren diezmo y ofrenda para que los 200 denarios se multipliquen. No, pero en vez de alimentar el pueblo, están alimentando la incredulidad de cristianos tibios del mundo que usa toda excusa para despreciar la palabra de Dios. Pablo dijo que daba la palabra gratis, sin cargo alguno. Antes de proceder, quiero darle un ejemplo de una muy buena pregunta que me hizo un familiar. Le pongo el siguiente ejemplo. Usted ha puesto en su corazón dar el diezmo cada mes y lo hace por 2 meses seguidos, pero el tercer mes un amigo o familiar le dice que necesita dinero para pagar la renta y comprar comida para sus niños. Entonces usted, el diezmo que tenía destinado, se lo ofrece al amigo o familiar. Luego el siguiente mes ocurre lo mismo, y el siguiente mes vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Será malo o obrará usted con pecado que el diezmo que se destinaba para la iglesia se esté dando para solventar la necesidad de alguien? Continúo. ¿Será mal cristiano si no provee ayuda para alguien que está necesitado antes que la iglesia y a Dios? ¿Qué prefiere usted hacer? ¿Dar el diezmo a una iglesia donde hay 100 personas diezmando, o dárselo a un familiar o a un amigo que lo necesita más? Es una pregunta, o son muchas preguntas que lo hacen sacudirse hasta los huesos. Aquí es donde tenemos que ser sabios, entendidos. Aquí es donde ponemos el uso de la palabra de Dios, los conocimientos y la sabiduría que da el Espíritu Santo, donde tenemos que buscar la presencia de Dios y en aquel que dejó para nuestra guianza y consuelo, el Espíritu Santo. Sé que Abraham dio su diezmo voluntariamente por la victoria que Dios le dio. Yo daré mi diezmo por las victorias que cada día Dios me da. Puedo despertar por la mañana, no estoy enfermo, puedo terminar mi jornada de trabajo. Mi familia tiene salud, mi propio cuerpo tiene salud. Lo daré por amor y acción de gracia. Jacob dio su diezmo como señal de pacto. Cada vez que Dios me bendice en lo material, cada vez que se trabaja con honestidad y llega la recompensa, cuando su empleador le sube el sueldo, cuando Dios provee para pagar todas las cuentas, cuando tenemos la energía para trabajar, entonces daremos a Dios el diezmo, no porque nos prospera, sino porque ya es mi Dios, ya es su Dios. Nadie me obliga a dar el diezmo. Él es nuestra paz. Él ha quebrantado nuestras cadenas, por eso lo damos. Entonces, ¿es malo que mi diezmo se lo dé a una persona necesitada, sí o no? Hermano y amigo que escucha este pequeño mensaje, el primer mes, déselo por amor, por misericordia, a la necesidad que tiene esa persona. El segundo mes, déselo por su honor de cristiano, que ha proveído para la necesidad de otro. El tercer mes, déselo como una prueba y para testimonio ante los ojos de Dios, que ha ayudado a la necesidad que tenía su familiar o amigo. Pero en el cuarto mes, traiga la palabra de Dios y dígale al no creyente, tienes como testimonio que te ha ayudado durante tu necesidad, pero el mismo Dios que me provee, te puede proveer a ti si lo buscas, si le recibes en tu corazón. Lo que te di era para Dios, era apartado para Él, y Él te dará a ti porque Él será tu Dios si lo recibes. Y al cristiano que le sigue pidiendo a usted ayuda, dígale, ¿no somos hermanos en Cristo? ¿No servimos al mismo Dios? Deja que yo vuelva a dar mi diezmo al Señor, porque lo quiero hacer de amor y de corazón. Porque ¿sabe qué, hermano y amigo que escucha? Satanás es astuto. Él está presto a quitar toda clase de bendiciones. Puede usar cualquier pretexto para atacarlo.
y para ponerlo en mal contra nuestro Señor. ¿Recuerda cómo Daniel se quedó ayunando por 30 días, esperando la respuesta de Dios? Pero el enemigo, muy astuto, mandó a uno de sus ángeles a detener la respuesta de Dios. Aparentemente ayunar por los 30 días muestra el esfuerzo y amor a Dios que tenía Daniel. Pero Satanás tenía una intención. Quería detener el mensaje para que Daniel perdiera la fe en Dios y hacerle pensar que Dios no respondía, que no era real o que no le importaba el dolor que Daniel estaba sufriendo. Tenemos que ser sabios. Si un amigo o familiar continúa pidiendo y pidiendo cada mes ayuda monetaria y no llega a un punto en el que él o ella puede sostenerse por sí solo, ¿qué sucede en esa persona? El no creyente puede ser usado por Satanás para detener su bendición. El cristiano que continúa pidiendo, ¿no es Dios el suplidor de la necesidad? Que se levante esa persona necesitada a buscar un trabajo. Dice la palabra que el jornalero es digno de su salario. El que no trabaja dice que no coma. ¿No le dijo Jesús a Judas, cuando Judas quería detener que se derramara el perfume a los pies del Señor Jesucristo? ¿No le dijo él, siempre tendremos pobres en el mundo? Porque Judas le dice al Señor Jesucristo que pudieron haber vendido el perfume, obtener una ganancia de dinero y usarla para ayudar a los pobres. Una falsa caridad que mostraba Judas, y el Señor Jesucristo lo sabía. El mismo Señor Jesucristo reconoce que pobres siempre estarán presentes en el mundo, pero el perfume fue derramado para darle honor, para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así puede ser su diezmo. Su diezmo puede ser para darle la gloria, para darle el honor, para mostrar el amor que tenemos. De esa manera tienen que ser esos regalos que nosotros hacemos. Usted se propone por amor, así como hizo aquella mujer en derramar el perfume a los pies del Señor. Así tenemos que vivir cuando está en nuestro corazón dar por amor. Pero si usted es de los que simplemente no aceptan ninguna explicación lógica, le daré otro ejemplo muy humano. Quiero que se imagine que usted es padre o madre. No importa que no tenga hijos. Imagine que usted es padre o si es mujer es madre. El lunes se levanta a trabajar y es un trabajo pesado. El martes lo mismo. Miércoles lo mismo y así sucesivamente por toda la semana. Llega el sábado y es día de descanso, se levanta temprano para ir a comprar comida, regresa a su casa donde está su hijo o su hija, simplemente sentado viendo la televisión, se levanta y le ayuda con 2 bolsas y luego vuelve a sentarse a ver la televisión. Le pide que le dé pan y jugo, y usted trae el pan y trae el jugo, pero mientras se acerca a su hijo o a su hija, le quita una pequeña porción de su pan y un pequeño sorbo del jugo de su hijo. Y su hijo o su hija de mala manera le voltean a ver y le dice, ¿por qué me quitas el pan y el jugo? ¿Cómo se sentiría usted recordando esa semana donde le fue muy mal? ¿Cómo se sentiría usted ver esa acción de sus hijos? ¿Se pondría molesto? ¿Se sentiría decepcionado? ¿Lo pasaría usted por alto y simplemente diría, mi hijo no entiende? ¿O diría, mi hijo es inconsciente, un desconsiderado? Así se siente el Señor cuando los da la bendición de cada día. Cada día que usted se levanta, cada día que usted está con una buena salud y aún en la enfermedad dice que todo es para la gloria de Dios. Cuando Dios le da esa fuerza de la nada para poder continuar. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Es por eso cuando nos dicen correctamente la palabra del Señor, es cuando nosotros vamos a actuar de mejor corazón, de mejor intención. ¿Sabe por qué comparaba a los diezmos de personas obligadas a lo que decía Jehová en Isaías? Dice, estoy harto de los sacrificios, estoy harto de ofrendas, de inciensos, porque la persona no lo hace por amor, porque no le enseñaron o porque no quiere, porque no se le enseñó bien. No es una obligación hacerlo,
Pero tampoco si usted lo ha puesto en su corazón, no lo deje de hacer. Simplemente déjese guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que no nos enseñan en las iglesias, a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debemos diezmar o no debemos diezmar? Hermanos, eso no es la pregunta. O mejor dicho, esa no es la manera de ver las cosas. Tenemos que aprender a diezmar. Tenemos que saber que lo hacemos de amor y de corazón, de entendimiento, dice la palabra, que nos ha dado dominio propio. Que tengamos el conocimiento de cómo y cuándo tenemos que diezmar. Que si es una obligación o si es una forma de ponerle miedo, en ese lugar no se está predicando la palabra. Pero si en su lugar, en su iglesia se está predicando la verdadera palabra de Dios, es ahí donde se tiene que diezmar. Es allí donde tenemos que esforzarnos como varones valientes, como mujeres hechas para el Señor. No es que yo le esté diciendo a mi hermano que lo deje de hacer. No es que yo le esté diciendo que tiene que tener esta información para poder atacar a otros. No. Lo que yo digo es que tenemos que saber, tenemos que ser sabios dónde estamos nosotros colaborando. Ese lugar se está usando los fondos adecuadamente para llevar la palabra del Señor. Le pongo un ejemplo de un varón con el que tuve la oportunidad de estar en su iglesia. Él comenzó su ministerio en el garaje de su casa. Él ahí comenzó, dice, predicándole a la familia, a su esposa, a sus hijos. Y este varón, a medida que el Señor lo iba usando, otras personas se iban añadiendo hasta que llegó el punto donde el Señor le dio la oportunidad de llevarlos a una iglesia donde el Señor hizo maravillas con ellos, con personas que decidieron ir y regalarle sillas, construir una tarima para poder poner los instrumentos al Señor, gente que colaboró para los instrumentos. Es así como se ve la mano del Señor obrando. Esas personas que ayudaron a este varón le ayudaron a comenzar su ministerio, le brindaron esa ayuda. Esa es la manera en que un ministerio tiene que comenzar. No necesariamente tiene que ser obligando a dar algo que es difícil para ellos. Como les dije, mis hermanos, yo no estoy en contra de eso, pero sí tenemos que ser educados, tenemos que ser sabios, pero ante todo, como lo dije anteriormente, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser movidos por Él. Las obras, las iglesias tienen que ser movidas por Él, por el Espíritu Santo. Eso es la verdad. Eso es lo que se tiene que predicar. No podemos poner piedra de tropiezo al diezmo para que muchas personas no quieran ir a la iglesia, para que no puedan asistir. ¿No han aprendido nada de lo que pasó? ¿No vieron cómo las iglesias han quedado sin miembros? ¿No ven cómo las iglesias se han vaciado después de la pandemia? ¿No entienden que la necesidad de llevar la palabra es primero? Y que si alguna vez nos va a tocar predicar en una tarima donde no hay un micrófono, no es el fin del mundo. El fin del mundo es para aquellos que mueren sin Cristo, que por razones u otras no van, y una de esas razones es que son forzados a dar el diezmo. No puede ser eso una piedra de tropiezo, tiene que ser una bendición. El que lo da por amor, el que lo da de corazón, esa es la verdadera manera.